Durante miles de años, el hielo ha sido una prisión perfecta. Pero hoy está derritiéndose. Y lo que está saliendo a la luz no son solo piedras o restos antiguos. Son objetos que no deberían existir. Máquinas imposibles. Cuerpos que no se descomponen. Y mensajes congelados en el tiempo. Lo que estás a punto de ver fue encontrado bajo el hielo. Y algunos científicos desearían no haberlo descubierto jamás. Quédate hasta el final, porque el último objeto cambia todo lo que creemos sobre la historia humana. En noviembre de 1942, 6 aviones de combate P-38 Lightning y 2 bombarderos B-17 despegaron de Estados Unidos con rumbo a Inglaterra. Era un vuelo rutinario de traslado. Pero una tormenta brutal y un error de navegación los llevaron a hacer un aterrizaje de emergencia forzoso en la superficie helada de Groenlandia. Los pilotos fueron rescatados milagrosamente. Pero los aviones quedaron sepultados por la nieve y olvidados por el tiempo. Se convirtieron en la leyenda del Escuadrón Perdido. Décadas después, en 1988, un equipo de exploradores, obsesionados con la leyenda, usó radares de penetración terrestre. Bajo 75 metros de hielo sólido, detectaron formas metálicas. No fue una, sino todas las aeronaves. ¿Cómo excavar en ese infierno helado? Usaron una técnica revolucionaria, derritieron el hielo con agua caliente reciclada, creando un pozo gigante hasta llegar al primero de los P-38, bautizado como Glacier Guru. El avión estaba increíblemente preservado. La cabina, los instrumentos, incluso los periódicos del día, todo intacto. Fue desensamblado pieza a pieza y sacado a la superficie tras una misión de 10 años y millones de dólares. Hoy, Glacier Guru vuela de nuevo. Este hallazgo no es solo un tesoro de la aviación, es una cápsula del tiempo perfecta de la Segunda Guerra Mundial y una prueba de que el hielo es el mejor conservante del mundo. Pero esto nos lleva a una pregunta aterradora: si el hielo guarda tan bien los secretos del siglo XX, ¿qué podría estar ocultando de hace 10.000 años? El siguiente objeto responde a eso, y es mucho, mucho más antiguo. Era septiembre de 1991. 2 excursionistas alemanes caminaban por los Alpes italianos cuando vieron algo espeluznante: un cuerpo humano semienterrado en el hielo derretido. Pensaron que era un alpinista muerto recientemente. Llamaron a la policía. Lo que no sabían es que acababan de tocar a la persona naturalmente momificada más antigua del mundo. Habían despertado a Otzi, el hombre de hielo, de un sueño de 5.300 años. La autopsia reveló una historia detectivesca. Otzi no murió tranquilamente. Tenía una punta de flecha clavada en el hombro, cortes en las manos, y la comida de su último banquete aún en el estómago. Fue asesinado. Pero el hallazgo más increíble estaba en su equipaje: un hacha de cobre de una pureza asombrosa, que reescribió la historia de la metalurgia, un botiquín de primeros auxilios con hongos medicinales, y su ropa, cosida con precisión con pieles de 5 animales diferentes. La ciencia ha extraído de Otzi secretos inimaginables. Sabemos a qué sonaba su voz, por la estructura de su garganta, qué parásitos tenía, e incluso hemos localizado a descendientes vivos suyos en Córcega. Es una ventana única a la edad de cobre. Pero el hielo alpino no solo guarda cuerpos, también guarda paisajes enteros. Como el que te muestro a continuación. Antártida. Hoy, un desierto blanco y mortal. Pero retrocede 90 millones de años. Imagina un continente cubierto de densos bosques de coníferas gigantes, pantanos cálidos y habitado por dinosaurios. Suena a ciencia ficción, pero es real. Y la prueba está bajo el hielo. En 2017, un equipo perforó el fondo marino cerca del glaciar Pan Island. Extrajeron un cilindro de sedimento. Lo que vieron los dejó sin palabras: suelo forestal fósil. Raíces, polen, esporas e incluso células individuales perfectamente preservadas. No era un puñado de fósiles, era un ecosistema completo,
congelado en el tiempo desde el Cretácico, cuando los niveles de CO2 eran el doble que hoy y la Antártida estaba libre de hielo. Este hallazgo es una advertencia climática escrita en piedra y en raíces. Demuestra lo radicalmente que puede cambiar el planeta. Pero también abre una posibilidad alucinante: si el hielo se derrite más, podríamos encontrar fósiles de dinosaurios antárticos tan bien preservados como en un lago de alquitrán. El siguiente objeto, sin embargo, no es natural. Es mecánico, y su presencia es un misterio total. En 1901, unos buscadores de esponjas se sumergieron cerca de la isla griega de Antiquitera. Entre los restos de un naufragio romano de 2000 años, encontraron un extraño bloque de bronce corroído. Lo guardaron como una curiosidad. No fue hasta 50 años después, con los primeros rayos X, que el mundo vería la verdad: dentro de esa roca había el mecanismo de relojería más complejo del mundo antiguo. El mecanismo de Antiquitera era una computadora analógica. Con más de 30 engranajes de bronce, predecía posiciones astronómicas, eclipses, ciclos olímpicos y movimientos planetarios. Era tan avanzado que nada similar se volvería a construir en 1.500 años. La pregunta es obvia: ¿quién lo hizo? ¿Y por qué su tecnología se perdió en la historia? El frío y la oscuridad de las profundidades lo preservaron lo suficiente para que pudiéramos descifrarlo. Este objeto solitario cambia por completo nuestra visión del mundo griego, demostrando un conocimiento de la ciencia que creíamos imposible. Pero si un artefacto así pudo quedar oculto, ¿qué otros inventos revolucionarios están esperando bajo el hielo? El siguiente, sin embargo, no es un invento. Es un arma de destrucción masiva, dormida. En 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, los nazis establecieron una base meteorológica secreta en la remota isla de Alexandroland, en el Ártico ruso. La llamaron Schatzgraber, buscador de tesoros. Abandonada en 1944, la leyenda dijo que quedó repleta de provisiones, armas y quizás secretos. El hielo la tragó por completo. En 2016, exploradores rusos redescubrieron la base. El permafrost había conservado todo en un estado espeluznante: municiones, uniformes, equipo de comunicación, documentos personales e incluso libros de Adolf Hitler, perfectamente legibles. Encontraron más de 500 objetos, una cápsula del tiempo del Tercer Reich en el fin del mundo. Pero lo más inquietante no son los objetos, sino el porqué. ¿Realmente solo era una estación meteorológica? Algunos historiadores especulan con que los nazis buscaban en el Ártico entradas a la tierra hueca o reliquias de razas hiperbóreas. Esta base es un recordatorio físico de lo lejos que llegó la locura nazi. Y de que el hielo guarda incluso nuestras peores locuras. La siguiente, en cambio, guarda vida, pero de una escala monstruosa. En Siberia, el permafrost, la capa de suelo permanentemente congelado, se está derritiendo. Y en 2014, científicos que estudiaban una muestra de 30.000 años de antigüedad hicieron un descubrimiento aterrador. Revivieron, por accidente, un virus gigante que había estado dormido desde la era de los mamuts. Lo llamaron Petavirus sabaricum. Este virus es 50 veces más grande que un virus común, visible bajo un microscopio normal. Por suerte, solo infecta a amebas, no a humanos. Pero su resurrección activó todas las alarmas científicas: es la prueba de que patógenos ancestrales, potencialmente peligrosos, pueden despertar con el deshielo. ¿Qué pasaría si se derrite un cadáver congelado de la viruela o de una bacteria antigua desconocida? Este es un hallazgo que parece de película de terror, pero es 100% real. El hielo no es solo un archivo, es una cárcel. Y el cambio climático está abriendo las celdas. Si un virus de 30.000 años puede sobrevivir, ¿qué tal uno de 100.000? Pero no todo lo que revive es una amenaza. A veces, es una oportunidad única, como verás con el objeto número 7.
Cazadores de colmillos de mamut en Yakutia, Siberia, encontraron algo que detuvo sus corazones, un cachorro de león de las cavernas perfectamente conservado, como si estuviera dormido. No era un esqueleto. Era un animal completo, con su pelaje, bigotes, colmillos de leche y hasta la expresión de la cara. Llevaba 28.000 años congelado. Lo llamaron Spartak. La preservación es tan perfecta que los científicos pueden estudiar su ADN, su dieta e incluso la microbiota de su intestino. Es una ventana sin precedentes a la megafauna de la era del hielo. Pero esto genera una pregunta de ciencia ficción: ¿podríamos clonarlo? Equipos japoneses y rusos ya están intentando extraer células viables para resucitar la especie. Estamos a las puertas del Parque Pleistoceno. Spartak no está solo. Se han encontrado más cachorros, osos cavernarios y rinocerontes lanudos. El permafrost se está convirtiendo en un zoológico congelado. Pero entre tanta vida antigua, a veces el hielo devuelve cosas que son profundamente personales y trágicas, como veremos ahora. El invierno de 1939 a 1940 fue uno de los más crudos de la historia. Finlandia y la Unión Soviética se enfrentaron en la llamada Guerra de Invierno. Temperaturas de -40 grados centígrados. Miles de soldados murieron, y muchos, literalmente, quedaron congelados en el acto, perdidos en bosques y lagos. Con el paso de las décadas, cazadores y excursionistas empezaron a encontrar restos. El hielo había conservado los cuerpos, uniformes, armas y efectos personales con un detalle sobrecogedor. Cartas a familias, fotografías, diarios. Cada hallazgo es un drama humano detenido en el tiempo. No son tesoros, son tumbas de hielo que poco a poco devuelven a sus dueños para darles sepultura. Estos soldados son un recordatorio sombrío de que el hielo no solo preserva la historia lejana, sino también la más reciente y dolorosa. Pero nuestro siguiente objeto es diferente. No es natural, ni bélico, ni biológico. Es algo que, simplemente, no encaja en la línea histórica que conocemos. En 1936, en una zona de Texas, una familia encontró una roca con algo extraño sobresaliendo, la cabeza de un martillo de hierro. Lo sorprendente no era el martillo, sino la roca que lo rodeaba, una formación cretácica de más de 100 millones de años de antigüedad. Según la ciencia, los humanos no existían y mucho menos fabricaban martillos de hierro. ¿Es esto una prueba de una civilización avanzada anterior a la nuestra? ¿O de viajeros en el tiempo? La ciencia oficial tiene una explicación: el martillo es mucho más moderno, siglo XIX, y los minerales disueltos pueden formar una concreción rocosa alrededor de un objeto en pocos siglos, haciéndolo parecer antiguo. Sin embargo, los análisis del metal muestran una pureza inusual, con casi ninguna impureza. El martillo de Texas es el rey de los OPARTs, objetos fuera de lugar. Nos guste o no, desafía la narrativa convencional. Ya sea un fenómeno geológico fascinante o una anomalía histórica, nos obliga a cuestionar: ¿tenemos la cronología del pasado completamente clara? Y si un martillo puede causar tanto debate, imagina el último objeto de nuestra lista. Google Earth. Coordenadas: 79 grados 58, 39.25 S, 81 grados 57, 32.21 O. Si las introduces, verás una forma que ha hecho volar la imaginación de millones, una estructura aparentemente piramidal, con lados increíblemente rectos y simétricos, sobresaliendo del hielo antártico. ¿Es una formación natural perfecta? ¿O es el mayor hallazgo arqueológico de la historia, evidencia de una civilización antártica avanzada? Los geólogos dicen que es un nunatak, una cima montañosa erosionada por el viento y el hielo durante millones de años, que puede adquirir formas geométricas por pura casualidad. Los partidarios de la teoría alternativa señalan que la Antártida pudo ser habitable hace miles de años, y que las leyendas de mapas antiguos, como el de Piri Reis, que muestran una Antártida sin hielo, podrían ser ciertas.
Aquí no hay un objeto físico extraído, sino un enigma visual. Representa la última frontera de lo desconocido. ¿Estamos ante una piedra, o ante la punta del iceberg de una historia humana completamente olvidada? La verdad aún está, bajo el hielo. Desde aviones de guerra hasta virus prehistóricos, desde computadoras antiguas hasta cachorros de león. El hielo es el gran museo, el gran cementerio y el gran archivo prohibido de nuestro planeta. Cada derretimiento es una página que se arranca de un libro que no hemos terminado de leer. Estos 10 objetos son solo una muestra. ¿Qué más saldrá a la luz en las próximas décadas? Depende de nosotros. Porque el mayor descubridor o destructor de estos secretos es el cambio climático. Estamos descongelando el pasado a un ritmo peligroso, sin saber si lo que liberamos es una maravilla o una maldición. ¿Cuál de estos hallazgos te impactó más? ¿Crees que la pirámide de la Antártida es real? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los límites de lo desconocido, suscríbete y activa la campana, porque la próxima semana nos adentraremos en mencionar teaser del próximo video. Hasta entonces, recuerda, la historia no está solo en los libros. Está bajo nuestros pies, esperando a que el hielo la suelte.